Soy Gabriela Ibarra, soy escritora. En el año 2015 publiqué una novela que se titula El Comensal, donde, entre otros temas, hablé sobre el asesinato y secuestro de mi abuelo Javier Ibarra, que era una figura muy conocida en su época. Yo creo que por eso ETA decidió marcarle como objetivo, porque fue alcalde de Bilbao durante varios años de la dictadura. Y también fue empresario, era periodista y luego pertenecía a un entorno social como de la burguesía de Vizcaya, por lo que él, en una única persona, encarnaba muchos símbolos a la vez. Mi abuelo era padre de 11 hijos y su mujer se había muerto pocos años antes de su secuestro. Entonces, cuando lo secuestraron fue muy chocante para la época porque dejaba como 11 hijos huérfanos, ¿no? Que tenían, algunos estaban casados, los mayores, pero los pequeños no. Y el chofer que le llevaba a su trabajo y a todos los lugares le estaba esperando y justo en ese momento rutinario, ¿no?, de prepararse, de arreglarse por la mañana, pues entraron los terroristas en la casa, que estaba justo mi padre y algunos de sus hermanos ahí, y se lo llevaron. Y estuvo secuestrado pues un mes entero en un bosque. Lo trataron muy mal. Apareció pues casi como que había comido hierba, en una situación terrible. La familia pues estaba desesperada, intentando ver cómo podían sacarlo de allí, pero pues tampoco obtuvieron mucho apoyo y luego pues finalmente lo asesinaron un mes después de tenerlo ahí cautivo en el monte. En el periodo en el que mi abuelo estuvo secuestrado se celebraron las primeras elecciones democráticas. Esto es algo en lo que yo no caí al principio y de lo que nunca me habían hablado nadie, pero bueno, cuando se hizo justo la adaptación al cine, la directora cayó en ese dato, que es bastante relevante, ¿no? Por lo menos mi padre, por lo que me ha contado, que no me ha contado mucho del secuestro tampoco, yo sé que él estaba ilusionado. Mi padre es periodista y estaba muy ilusionado pues, con el cambio político y claro, pues le parecía que algo así, ¿no?, como un secuestro o un grupo terrorista, pues no tenía cabida en esta democracia. Y cómo lo vivieron, pues mal. Es que o sea, nunca me han contado los detalles de cómo lo vivieron, pero lo que yo he podido percibir, más bien, o sea, más que cómo lo vivieron ellos, que no te lo puedo contar, lo que sí te puedo contar es lo que yo he percibido. Pues yo creo que lo vivieron muy hacia adentro, sin contárselo, sin compartir mucho sus sentimientos con nadie y sin tener tampoco un espacio donde poder expresarse, ¿no? Porque en aquel momento era todavía la época del algo habrá hecho, ¿no? Y yo, cuando me fui a acercar a la figura de mi abuelo, yo como no lo conocía, ni sé que mi padre le tenía mucho cariño, en casa había muchísimas fotos suyas, estaba muy presente, aunque no me contaron hasta más mayor lo que sucedió, y fue a raíz de que una vecina pues se fuera, se le escapara, ¿no? Se le escapara que dijera cuando mataron a tu abuelo, así en una frase como de pasada, y yo me quedé con ello y volví a casa y pedí que por favor una explicación, y yo ya tenía unos 8 años o así, y entonces mi padre me la dio. Fue una explicación muy corta, pero bueno, sí me dijo que no me habían contado cómo había muerto mi abuelo porque nunca lo había preguntado, pero sí que estaba presente, ¿no?, a través de fotografías, historias. Mi padre me hablaba pues del tiempo que compartían juntos en el campo, en Álava, que iban mucho cerca, en una zona que se llama Menagaray. Sabe que te estaba todo este tema de que mi abuelo había sido asesinado, pero el caso es que mi padre estaba amenazado. Entonces, mi padre era periodista. Entonces, creo que a mí me llegó antes el tema de cómo protegernos y cómo, a través de mi padre, el ser consciente de que había una amenaza. Y es algo que tengo conciencia, creo que crecí con ello. O sea, ya nací sabiendo que vivíamos en un entorno amenazante, amenazador. Eso sí que lo integré. Lo que no sabía es de dónde venía, ¿no? O sea, yo pensaba, era algo que lo daba por hecho,
que siempre había estado ahí, pues que cuando llegaba el verano pues no había que contar dónde se veraneaban y había que dar la dirección de nuestra casa y que no me dejaban invitar a amigos del colegio a jugar, o sea, solo podían venir a casa personas que mis padres estuvieran perfectamente ubicados y, y entonces es en ese contexto donde yo descubro que a mi abuelo lo habían asesinado. Y, y es como que se añadió una capa más sobre algo que ya existía, pero todo el tema de... O sea, ETA estaba muy presente en mi vida desde que nací. O sea, nací con ello. Y también por eso quizás nunca lo he vivido como una tragedia. Hasta quizás ya ha pasado un tiempo, cuando ya me he hecho mayor y he entendido con perspectiva pues, el daño que ha causado. Pero mi infancia fue totalmente feliz. O sea, no tuve ningún problema. O sea, estaba totalmente habituada a esa situación anómala. Cuando para mí fue más chocante todo fue al mudarnos a Madrid, porque claro, en Madrid había como una mayor disonancia, porque en el País Vasco, cuando era pequeña, pues salías a la calle y veías esos carteles, ¿no?, que había tan amenazadores, o de repente veías a gente. Yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención, a la salida de mi colegio había un muro donde solían poner propaganda, ¿no?, electoral. Y me acuerdo que un día vi a los que pegaban los carteles. Bueno, es que les estuve siguiendo como 2 manzanas por la calle porque yo decía, madre, son ellos, ¿no? Son los malos. Era un poco lo que pensaba, porque claro, estaba ahí como esa cosa amenazadora, aunque también era invisible, porque yo más allá de esos carteles o de pintadas, nunca, también quizá por el barrio donde crecí, nunca tuve como un enfrentamiento o sea, alguna vez que salías pues, a algún de bares y de repente lanzaban pelotas de goma, pero estabas como con todos los demás, ¿no? Nunca sentí una amenaza que fuera dirigida exclusivamente a mí, pero estaba ese ambiente amenazador. Pero cuando llegué a Madrid, no estaba. Era como que en mi casa pasaba una cosa y en el resto del mundo otra, ¿no? O sea, además en Madrid al poco tiempo mi padre tuvo que empezar a llevar escolta. Entonces había esa sensación extraña de nosotros llevamos escolta pero nadie más lo lleva. Era como vivir en otro... O sea, es como llevar como una especie de vida oculta dentro de la vida normal. No sé si sé explicarlo muy bien, pero sí, era extraño. Era como una especie de existencia así pseudo-espectral, o sea, como pseudo-fantasmagórica. Desde pequeña siempre me interesaba mucho, cuando había elecciones, me interesaba saber quién ganaba. Recuerdo de muy pequeña saberme todas las canciones de los partidos políticos. Me llamaba muchísimo la atención la propaganda electoral, me quedaba ahí viéndola en la televisión y sobre todo me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver pues, con Herri Batasuna, ¿no? Porque para mí era como ese entorno tenebroso en lo desconocido, ¿no? Como que convivían con nosotros, pero como que eran el otro, que no los veías, ¿no? Como si fuera, no sé, es que para mí en mi cabeza les meto en el mismo cajón que como a seres como el hombre del saco, o una cosa así, ¿no? Como que estaban ahí. Entonces de repente pues aparecían ahí en la tele, ¿no? Esos terrores, esos miedos que sentimos en casa, ahí aparecían en la televisión. Pero luego ya cuando fui creciendo, eso me dejó de interesar. Cuando había un asesinato y había concentraciones en Madrid, pues sí solía ir, pero en el día a día no prestaba tanto atención al terrorismo. Y luego, a pesar de que mi padre llevaba la escolta y todo. Y luego el caso de mi abuelo, su asesinato, a mí me parecía una cosa como muy antigua. O sea, me parecía que era algo pues que aunque hubiera sucedido solo 6 años antes de que yo naciera, me parecía que era algo como de una época anterior, pues bueno, que ya no nos afectaba. Que pena no haberlo conocido, porque siempre me dio pena no haberlo conocido, pero bueno, que ahí se quedaba. No fue hasta que mi madre enfermó y mi madre me murió que decidí un poco reflexionar sobre cuál había sido la presencia de la muerte en mi vida. Cuando mi madre murió yo pensaba que su muerte había sido mi primera experiencia con la muerte. Y luego al ponerlo por escrito me di cuenta de que la muerte llevaba muchos años presente en mi vida, solo que no había sido capaz de verla porque estaba tan integrada, tan imbricada en todo, que no la había visto, que se había vuelto casi invisible, porque bueno, el asesinato de mi abuelo todavía seguía presente y luego también porque
de alguna manera el escolta que llevó mi padre durante más de una década pues es una presencia de la muerte, ¿no? Y entonces ahí fue cuando por primera vez tuve la necesidad de investigar qué había pasado con mi abuelo y cómo había sido todo. Y para mí fue muy chocante porque en el momento en el que mi padre se quedó huérfano, pues tenía más o menos la misma edad que yo. Me sentí de repente muy cercana a él. Y también casualidad, aunque eran 11 hermanos, mi padre, pues él estaba en casa y además en ese momento él era periodista, entonces hay muchos testimonios suyos en primera persona en la prensa, entonces me impresionó mucho pues leer todo aquello y ver por lo que había pasado, ¿no? Y de repente sentí como mucha mayor empatía por él y como que lo comprendí mejor, ¿no? Porque una de las cosas terribles que tienen o que ha tenido el terrorismo es cómo se aísla la persona amenazada. Porque aunque el escolta comparta vida con la familia, porque acaba siendo uno más, em, el único amenazado es una persona. En este caso, el único amenazado era mi padre. Entonces se generan unas dinámicas un poco complicadas porque esa persona amenazada normalmente no quiere afectar al resto. Entonces, nosotros, mi madre, mis hermanas y yo, pues podíamos llevar una vida relativamente normal, entrando y saliendo, pero él no. Y entonces él pues no se quejaba. Entonces se genera, o por lo menos se generó en mi casa, cierta dinámica de callarnos las cosas. Entonces, cada vez que teníamos un problema, pues estaba esta tendencia pues al no quejarse, al no contar demasiado, que yo creo que viene un poco de ahí, de este silencio. Que por una parte es un silencio social, porque en la propia sociedad no hay espacio para compartirlo, y también es un silencio autoimpuesto, porque es el silencio de proteger a los tuyos. O sea, te callas tus problemas para proteger a los tuyos. Entonces es como un silencio que se suma a otros silencios. Y eso creo que ha configurado mucho la persona que soy a día de hoy. Por ejemplo, yo tengo una enorme capacidad de pasar desapercibida. O sea, yo sí voy a los sitios y es como que puedo como inmiscuirme, quedarme en una esquina. O sea, yo pasar desapercibida se me da muy bien. Y como la discreción, aunque con los años he trabajado, o sea, bueno, publicar un libro no es muy discreto, pero que me cuesta un poco ocupar el espacio público, por decirlo de alguna manera, porque siempre me han dicho que lo mejor era no salir por ningún lado y ser discreto, porque durante unos años de mi vida eso fue muy importante porque te podía salvar la vida, ¿no? Si estabas amenazado, pues lo último que querías es que tu nombre saliera mucho en prensa o que salir en ningún lado, ¿no? Lo que quieres es que se olviden de ti. Y bueno, eso es algo con lo que, de alguna manera, es una secuela con la que aún lidio a día de hoy. Yo como hija, sí, callándome por imitación. Por eso, cuando se dice lo de no actuaron, no hicieron, o sea, está claro que siempre en la medida de lo posible hay que actuar y hay que hacer, pero yo me siento mal señalando a nadie porque es que era muy difícil hacerlo, o sea, tenías que tener una valentía, o sea, yo creo que o te afectaba directamente o, o debías de ser una persona con una valentía o una conciencia de la injusticia muy grande para realmente dar un paso adelante. Porque nada, o sea, el entorno promovía el silencio, o sea, incluso para los propios amenazados y los propios familiares de los amenazados. Cuando empecé a escribir el libro, yo, bueno, al principio no sabía muy bien qué estaba haciendo, yo quería escribir sobre la muerte de mi madre y dando vueltas acabé ahí de forma involuntaria, ¿no? Porque yo creo que al final si quería profundizar un milímetro en mi vida, pues el terrorismo tenía que aparecer porque realmente había configurado mi vida de arriba abajo y yo creo que a día de hoy aún lo hace. Y uno de los miedos que tenía era que al investigar sobre la figura de mi abuelo, pues encontrara cosas que no me gustaran, ¿no? O sea, que igual mi abuelo no hubiera sido una persona demasiado ética, ¿no? No sabía. Y, y la verdad que lo que me sorprendió fue todo lo contrario, ¿no? Era una persona que estaba muy involucrada en el tema de la protección de menores y era un filántropo. Y,
Y eso me produjo muchos problemas a la hora de escribir el libro porque yo no quería hacer de mi abuelo un mártir, ¿no? Yo creo que muchas veces un error en el que se cae habitualmente es que se intenta ensalzar a la víctima, hacerla como una persona moralmente superior, y yo creo que no hace falta ser mejor que nadie para que no te maten, ¿no? Y entonces eso me parecía muy importante. Por eso a la hora de escribir sí que tuve que dejar de lado más aspectos de la personalidad. Uno, porque yo no lo conocía lo suficiente. Dos, porque la información que encontraba me parecía toda como muy positiva y que fantástico, me ha encantado saber todo eso, pero me daba miedo, o sea, no quería convertirlo en un mártir, ¿no? Me sentía mal también por saber si yo estaba legitimada o no para escribir esta historia, porque al final yo no había conocido a mi abuelo, a mi alrededor había muchísimas personas que sí lo habían conocido, y a que vengo yo ahora a destapar esta historia, que en mi familia siempre ha sido un tema relativamente tabú, del que no gusta ni hablar ni que se hable, y venir yo aquí como a molestar. Y entonces todo esto sí que me generó muchos dilemas morales, muchos debates. Y entonces decidí centrarme sobre todo en cómo mi abuelo se enfrentó a la muerte y en su muerte, de lo poco que pude leer en la prensa. Durante su cautiverio, pues él pudo mandar una serie de cartas a la familia. Y entonces ahí pude conocer un poquito mejor pues cómo él se estaba enfrentando a la muerte y cuál era su personalidad. Y lo que más me llamó la atención fue cómo lo hizo desde la humildad, que luego he estado pensando mucho, o sea, cuando pienso en cómo me gustaría morir a mí, aunque parezca mentira, pienso en mi abuelo, que probablemente tuvo una de las muertes más horrorosas que se puede tener, y es secuestrado y asesinado, y lejos de los suyos, ¿no? Pero sí que creo que él afrontó dentro de esa situación terrible, él la afrontó pues de la mejor manera que él podía hacerlo en esa situación, que era asumiendo pues bueno, que el destino no estaba en sus manos, y él era una persona muy religiosa y se refugió allí, y como desde la humildad, ¿no? De me pongo en manos de la voluntad de Dios. Que también siendo religioso podía haber, no sé, pedido un milagro, pero no pidió eso. Él entiendo que él no se consideraba tan importante como para que nadie lo rescatara. Y esa manera de afrontar la muerte para mí es muy inspiradora, porque aunque se murió en esa situación terrible, sí que tengo la sensación de que en cierta manera murió en paz, ¿no? Como con la conciencia tranquila y, y de forma sencilla. O sea, publicar el libro fue una experiencia muy bestia, porque, claro, algo que siempre se había llevado en secreto en casa, de repente lo hago público, y el libro tiene muchísimo éxito, cosa que yo no esperaba. Entonces, pues me empiezan yo que nunca había hablado de este tema y antes he dicho que me gustaba estar como en un rincón de la habitación y pasar desapercibida, de repente me entrevistan en una semana pues no sé, todos los medios que se te puedan ocurrir de este país. Y voy a Bilbao de viaje y me entrevistan 13 medios en un día. O sea, incluido, no sé, todos los que te puedes imaginar. Y claro, yo no tenía un discurso armado ni nada. O sea, yo solamente estaba contando mi vida, entonces me sentía como muy desprotegida porque sí que he sentido que, claro, hay como una serie de fuerzas allá donde te quieren tirar, ¿no? Muchas veces tú pones tu vida delante y cuentas tu experiencia, pero hay como ciertos intereses, ¿no? Políticos, que eso es muy pesado para las personas que vivimos esto. Porque te intenta muchas veces fagocitar tu historia en favor de una serie de intereses pues que muchas veces no compartes o compartes pero tampoco quieres meterte ahí en ese momento. Y eso fue muy desconcertante y a mí me generó muchísima ansiedad. Es complicado cuando se mezclan lo público y lo privado, ¿no? Porque para ti quien se ha muerto es tu abuelo, o tu padre, o tu hermano, o quien sea. Pero a la vez, cuando sucede un atentado, esa muerte que para ti es tan íntima y que tú vives con tanto dolor, también pertenece a la historia de un país. Y es algo sobre lo que todo el mundo tiene una opinión y algo que decir. Y eso muchas veces es muy pesado y muy desconcertante también para los familiares. Yo creo que es importante que se hagan ejercicios como este de memoria. Sobre todo creo que es importante que se hagan
Bueno, que de todos lados, ¿no? Desde las instituciones, fundaciones, me parece muy importante, porque luego a nivel individual, bueno, yo sí que creo que cada uno elabora sus duelos de como buenamente puede. Entonces tampoco puedes obligar a alguien que recorra caminos que no quiere recorrer. Pero sí que creo que habrá muchas personas que en algún punto de su vida se den cuenta de que parte de lo que son a día de hoy está marcado por cosas que sucedieron en el pasado, ¿no? Pues como puede ser en España el terrorismo o como ha podido ser antes la guerra civil. Y es muy importante que haya testimonios y que haya obras y que haya material para que cuando esas personas, que probablemente sean muchas, tengan dudas de quién son, pues tengan recursos y puedan acceder a películas, puedan acceder a libros, puedan acceder a documentales que les ayuden a entender quiénes son y de dónde vienen, ¿no? A mí me parece fundamental. Y luego también diría a la gente más joven, que yo también soy joven, ahora, bueno, yo todavía me sigo considerando joven, pero ya tengo 41, y es que cuando yo tenía 18, 20, 28 incluso, que me creía que no tenía nada que ver con mi familia, que yo era una persona diferente. Y al final estamos todos metidos en un sistema, venimos de donde venimos y nuestras raíces nos marcan muchísimo más de lo que creemos, y que es algo que quizá a medida que vamos creciendo pues vamos descubriendo. Entonces, si venimos de un país o de una región donde han ocurrido determinados actos de terroristas, violentos, pues eso, quieras o no, te ha marcado. Y entonces yo creo que es importante saber de dónde venimos para intentar no repetir los errores del pasado y también pues para descubrir quiénes somos y quizá para entender mejor por qué nuestros padres o nuestros abuelos en determinadas ocasiones han actuado de una u otra manera, porque al final yo creo que mi carácter, el de mi padre, el de mis hermanas, el de mi madre, pues han estado tremendamente marcados por estas historias. Y aunque quizá no se hayan vivido en primera persona, no haya habido un atentado en la familia, esa violencia estaba ahí. Y yo creo que nos ha configurado a todos.